Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por la presentación y a la organización por la invitación a este seminario. Voy a intentar también ajustarme los tiempos, un poco aquí sobre la bocina ya cerrando el tren. Y gracias también a todos los asistentes que estáis pues, presenciando y escuchando estas intervenciones. Dice George Steiner que el genio de la época es el periodismo. Dice, el periodismo llena cada grieta y cada fisura de nuestra conciencia. Habla Steiner de un mundo mediático, pero también y sobre todo de un mundo mediado por el lenguaje y las formas discursivas, ¿no? De eso se ha venido hablando a lo largo de esta mesa y seguramente también en otras intervenciones. ¿Cómo distinguir entonces la naturaleza de la relación que estas formas establecen con el mundo? Ya el propio Steiner hablaba de postficción en los años 60, adelantándose mucho todas las disquisiciones posteriores desde el punto de vista teórico, y Albert Chillon, mucho más tarde, introdujo el término de facción para explicitar la obviedad de que todo texto, incluso aunque trate sobre una cuestión factual, es decir, sobre los hechos, tiene un mayor o menor grado de ficción, precisamente porque es una expresión personal, lingüística, subjetiva, ¿no? Una mediación discursiva. Chillón explica así la selección de su término facción. Dice, de entrada, cumple observar que facción significa producción y comprensión al mismo tiempo, y añadir que, a diferencia de la ficción realista o abiertamente fantástica, modalidad de la dicción libre de compromisos probatorios, la facción se distingue porque en ella la refiguración es disciplinada por una imaginación que debe respetar exigencias referenciales, tal y como ocurre en el periodismo informativo o en el documento audiovisual. El ensayo ha coqueteado tradicionalmente con esa condición facticia, ¿no? Esa facción de la que nos habla Chillón. Existe, eso es así, cierto consenso académico a la hora de identificar los géneros ensayísticos como aquellas producciones textuales altamente elaboradas, no artísticas ni científicas, pero resulta necesario admitir una cierta gradación para poder optimizar el alcance teórico de este sistema. ¿Qué hacemos con las producciones textuales altamente elaboradas que al mismo tiempo responden al libre discurso reflexivo o al carácter artístico de la ficción? El discurso crítico, con un pie en la academia y otro en el ámbito periodístico, se mueve en los terrenos del ensayismo o de los textos científicos. ¿Cuáles son sus compromisos probatorios? ¿Cómo captar el mecanismo de subversión formal y no solo contextual de algunas piezas mestizas o del carácter informe de cierta tendencia ensayística reciente que incluiría trabajos de autores y autoras tan dispares como María Negroni, Begoña Méndez, incluso María Moreno? De lo que no parece caber duda es de que, a raíz de la ruptura propia de la crisis del pensamiento sistemático, algunas manifestaciones del ensayo y del periodismo se han visto tentadas de prescindir del compromiso cientificista con el conocimiento y con su representación, y pueden permitirse ahora derivar hacia formas artístico-literarias de primer nivel. Para explicar este fenómeno podemos recurrir al modelo binario de los géneros literarios que propone Pedro Boullón de Haro, con el que se puede representar el lugar que ocupa la ficción crítica, sobre la que hemos teorizado en otros espacios, próximo al grupo de los géneros ensayísticos, pero aún dentro de los artístico-literarios. Las peripecias editoriales del acercamiento al Motassin de Borges son más que significativas al respecto, habida cuenta sobre todo de los cambios en el soporte de edición o de determinadas cuestiones teleológicas, ¿no?, que tienen que ver con los fines. Pero hoy me gustaría centrarme en un caso mucho más reciente para ilustrar este desplazamiento genérico. Se trata del nervio óptico de María Gainza, entendiendo que la crítica de arte es en sí misma un tipo de texto a medio camino entre el periodismo y el ensayo científico-académico con compromisos probatorios, que diría Chillón. Una suerte de movimiento centrífugo del centro hacia la periferia del ámbito periodístico opera en la figura de la narradora y crítica de arte argentina María Gainza, pero conviene empezar por el principio, aunque sea para revelarnos. El padre de María Gainza fue Alberto Gainza Paz, periodista y empresario, quien dirigió durante años el importante diario bonaerense La Prensa, que fundó su abuelo y bisabuelo de la autora, José Camilo Paz, en 1869. Por su parte, José Camilo Paz fue una de las figuras más ricas y poderosas de la generación del 80, que gobernó Argentina después de las guerras civiles, iniciando así el periodo de la organización nacional. Estos dos hombres, con su estatus aristocrático y su importante relación con el periodismo de la época, representan para Gainza un punto de partida en el sentido genealógico, donde arraigan algunos de sus atributos, y en el sentido centrífugo que comentábamos al principio, esto es, desde donde se alejan esos mismos atributos.
La clase alta y el periodismo, vinculados a la rama masculina de la familia, están tan ligados a la vida de la autora como su progresiva dilución. Con la subida al poder de Juan Domingo Perón, el diario La Prensa, abiertamente disidente, entró en un declive del que nunca logró recuperarse. Por supuesto, la posición social y económica de la familia Gaínza Paz sufrió las consecuencias de este declive, pero la fiebre del periodismo sobrevivió en María. Nacida en Buenos Aires en 1975, trabajó como corresponsal en The New York Times y en Art News. Durante más de 10 años fue colaboradora regular de la prestigiosa revista Art Forum y del suplemento cultural del diario argentino Página 12. Fue coeditora de la colección sobre arte argentino Los Sentidos, de Adriana Hidalgo Editora, y en 2011 publicó el libro Textos elegidos, que reúne algunas de sus notas y ensayos sobre arte, aparecidos durante años en distintos medios de prensa. En 2014, sin embargo, dio el salto hacia la narrativa de ficción con un libro titulado El nervio óptico, publicado originalmente por la editorial argentina Mansalva, que ampliando su recorrido hacia Chile, con Laurel Editores y España, con Anagrama ya en 2017, provocó la inesperada admiración conjunta de público y de crítica. En la línea de otras autoras, como Siri Hasbet, Rachel Kastner o Sheila Eti, o de las iberoamericanas Graciela Esperanza, Laura Herber, Sonia Hernández o Verónica Gerber, el libro de Gaínza navega entre la historia y la crítica de arte, la crónica social, el ensayo intimista, la ficción histórica, y la tan controvertida autoficción. En El nervio óptico, la autora engarza 11 capítulos que son relatos pendulares, dialécticos, sobre la historia personal de una familia aristocrática venida a menos y la relación de este descenso con distintas incursiones furtivas en la historia de la pintura. A través del arte de Courbet, Rothko, Cándido López o Augusto Schiavoni, la narradora, también María, guía y curadora de muestras de arte, dibuja los trazos de una biografía fragmentaria y poco convencional, que rehúye los métodos tradicionales de la biografía y la investigación historiográfica, como la cronología lineal del nacimiento al fallecimiento del artista o la focalización difusa para evitar imprecisiones, y que al contrario hace confluir las funciones propias de la novela con las de la crítica, describir, informar, interpretar y valorar. El libro de Gaínza transita, de este modo, los tres espacios principales de contacto entre literatura y arte descritos por Miguel Ángel Hernández, narrador, historiador del arte, en su importante artículo La novela como laboratorio, espacios de contacto entre el arte y la literatura. Por un lado, hay ciertamente una aproximación temática, que sitúa al arte como escenario de la trama y que queda presente desde el inicio mismo del libro. Por otro, se da también una aproximación procedimental, que traspasa algunas de las ideas y modos de hacer del arte al campo de la literatura, lo cual se aprecia en la forma en que las consideraciones críticas sobre arte afectan al desarrollo mismo del relato, a su desarrollo formal. Y por último, existe una aproximación que observa las modalidades en las que el arte se hace eco de ciertos problemas existenciales, lo cual permite a la narradora establecer analogías con sus propias preocupaciones. La relación con una madre abiertamente clasista, la enfermedad del marido, la distancia de sus amistades o la relación conflictiva con sus hermanos, entre otras. En su acercamiento a la obra de arte, como en su acercamiento a los hechos en el periodismo informativo más convencional, el crítico pierde muchas veces su conexión con la experiencia, la suya propia y la que desarrolla a partir de su lectura u observación de la obra. Sin embargo, el lugar que Gaínza ocupa como autora de ficción le permite prescindir de los presupuestos de objetividad, exhaustividad, rigor institucional, originalidad o veracidad que sí exigen, en cambio, al crítico periodístico o académico. Este rechazo posibilita su incursión en las obras, en los hechos y en los acontecimientos, podríamos añadir, como materia viva, existencial, modificándola y dejándose modificar por ella, permitiendo que el mecanismo que las hace funcionar como obras de arte siga operando a pesar de su intervención, que no es ya disección ni taxidermia. En la novela de Gaínza el arte está vivo, funciona. La narración se ve afectada por el paso de lo visual, por su vivencia a través de los personajes y muy especialmente de la narradora protagonista, quien describe y analiza no solo los cuadros, sino el efecto que estos producen en ella. Señaló en una ocasión Jorge Carrión que las representaciones rupestres de cacerías pueden considerarse una ficción o un registro histórico, dependiendo tan solo de si fueron realizadas antes o después de la cacería. En la representación en sí, y esto creo que es muy importante, no hay nada que nos permita establecer esta distinción, y esta idea puede resultar enormemente estimulante
para las disquisiciones que hoy se están desarrollando. Hechos o ficciones. El interés reside en no convertir este tipo de discursos híbridos en una tierra baldía y en encontrar los vasos comunicantes entre estos y la ficción imaginativa. Cuando la crítica entra en juego en el seno de la ficción, el objeto del comentario, la obra literaria o la obra de arte, no se desactiva, sino que sigue latiendo. Con un cierto ánimo lúdico podríamos utilizar los términos médicos de autopsia y biopsia. La primera, la crítica periodística y académica en sus versiones más estrictas, dedica su empeño a examinar un cadáver. La segunda, esa forma híbrida que en otros espacios he propuesto llamar ficción crítica, pero que podríamos llamar de otras muchas maneras, examina una muestra tomada de un ser vivo. La relación entre el arte y la literatura es antigua y su apreciación puede remontarse al célebre Ut pictura poiesis de Horacio. Sin embargo, es sabido que a partir de las vanguardias y sobre todo de su recuperación a partir o después de 1950, las barreras entre ambos mundos tienden a diluirse radicalmente con propuestas artísticas como las del grupo Art and Language, las del concretismo brasileño o las de autores conceptuales como Milius Gros. En la actualidad, la contaminación, por decirlo de una forma directa, aunque insuficiente, del arte por la literatura y la narración puede observarse en las obras de Almudena Lobera, Dora García, Tacita Dean, Dominique González Foster o Sophie Cole, entre otras muchísimas artistas. Pero la presencia del arte en la escritura de Gainza no opera de forma tan explícita, más allá de su presencia obvia como espacio de representación, sino que lo hace al nivel de la experiencia estética. El espectador, en el libro de Gainza, sufre la modificación de su realidad por el contacto con la obra de arte, aunque está presente de forma activa en el texto narrativo. Desde el punto de vista formal, la escritora logra estos trasvases utilizando, por ejemplo, la imagen barroca y enorme de la cara del famoso ciervo de Dreux, en expresión de pánico ante el ataque de los perros de presa y la muerte inminente que lo aguarda, para desarrollar así una profunda meditación sobre la volatilidad de la vida. O bien la desbordante comunión del dogma y la sensualidad en las pinturas del Greco para abordar la complicada y contradictoria relación con su hermano, su enfermedad y su muerte. No en vano, en una entrevista reciente con Scott McNamara, Gainza declara que una de sus mayores influencias conscientes es la del célebre The Story of Art de Gombrich, y llama la atención la autora sobre el hecho de que no es The History of Art, sino The Story of Art, la historia con minúscula, la narración, el relato. En la página 20 de la novela, Gainza ha descrito una de esas frases que antes de nacer ya parecen inmortales. Después de describir la absurda muerte de una vieja amiga, la narradora dice: y no sé qué hacer con esa muerte tan tonta, tan gratuita, tan hipnótica. Y tampoco sé por qué lo estoy contando ahora, pero supongo que siempre es así. Uno escribe algo para contar otra cosa. Quizá en ese desplazamiento, en ese acto diferido, podamos identificar un rasgo distintivo importante entre la crítica de arte como género periodístico y la narrativa de ficción. Quizá ese acto diferido sirva para representar de manera simbólica el alejamiento entre el diario bonaerense La Prensa, que fundó José Camilo Paz en 1869, y la novela El nervio óptico, que escribió su nieta, María Gainza, 145 años después. Uno escribe algo para contar otra cosa, dice María, la narradora del nervio óptico. Cabría preguntarse ahora, para terminar, si no será esa, precisamente, la distancia que media entre la crítica de arte y el arte de la crítica. Muchas gracias.